Continuando en el simposio, le damos la bienvenida al doctor Eduardo López Medina, quien es médico, graduado de la Universidad del Valle, es pediatra del Miami Children's Hospital, infectólogo de la Universidad de Texas y epidemiólogo de la Universidad de Londres. Posteriormente completó un programa de investigación clínica en la Universidad de Harvard. Actualmente es el director científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, CEIP, profesor de Pediatría e Infectología de la Universidad del Valle y director de Infectología Pediátrica de la Clínica Imbanaco en Cali. Es representante por América Latina en el Comité Educativo World Society for Pediatric Infectious Disease, representante por Colombia en el Comité de Investigación Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE. El doctor Eduardo nos va a compartir hoy la conferencia Avances en Vacunación contra el Dengue. Gracias, doctor Eduardo, por aceptar la invitación a este evento y bueno, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí ya en la tarde, un sábado, a quienes están conectados. Y bueno, vamos a hablar de este tema. Yo pienso que lo vamos a intentar hacer rápido. La cantidad de datos que necesitamos discutir es amplia, así que voy a pasar rápidamente. Estos son conflictos de interés. Yo soy investigador para la vacuna de Takeda, para la vacuna de Sanofi. Realmente todos los datos que vamos a compartir son exclusivamente de mi responsabilidad. Y bueno, yo creo que esto ya lo hablamos como justificando la vacuna. Yo pienso que no debemos gastar mucho tiempo, es evidente, es obvio. Yo pienso que para todos nosotros quienes vivimos en este país, quienes vemos noticias, quienes vemos pacientes, es clara la necesidad de esta vacuna. Es un vector que se ha expandido, el doctor Navarro nos lo contó, nos lo mostró claramente. Es una infección que está presente en casi más de la mitad del planeta, con modelos matemáticos que apuntan a cerca de 390 millones de personas infectadas cada año y casos sintomáticos en cerca de 100 millones. Entonces, desde el punto de vista de números absolutos, pues la carga es muy evidente. Y la tendencia en el tiempo también es muy clara, el aumento a través del tiempo y seguramente lo que el doctor Fernando nos cuenta, las coinfecciones, el COVID, cómo esto pues empieza a complicar aún más las cosas con una mortalidad que es muy alta y que finalmente todo esto se resume en que hay unas pérdidas laborales, pérdidas personales a nivel de sociedad, a nivel individual, que son inaceptablemente altas. Este es un modelo muy bonito en donde se incluyen datos geográficos, datos ambientales, datos incluso políticos y culturales que nos muestran que países como Colombia tienen más de 1 millón de casos anuales de dengue y sobre todo cuál es la tendencia en el tiempo. Y si ven ustedes en esta gráfica de tiempo y número de casos en las diferentes regiones, la que más avanza en el tiempo es la nuestra, la que más aumenta en el tiempo es la nuestra. Entonces yo pienso que ahí están pues las justificaciones. Vemos estos brotes cada cierto tiempo, aproximadamente cada 3 años. En Colombia en el 2009-2010 tuvimos casi el 1% de la población nacional infectada por dengue, el 1%. Y vean ustedes que los últimos brotes han sido cada 3 años, el último fue en el 2019, entonces pues es fácil de predecir que pronto, si no es este año, es el próximo, y no sabemos cómo el COVID y la pandemia va a modificar esto, pero sin duda va a ocurrir y va a ocurrir pronto, y digamos esta es una de las justificaciones para estar hablando de posible introducción de vacunas en este momento. Esto es lo que nos mostraba también el doctor Fernando, cómo estamos actualmente en un valor esperado, pero quizá hay una tendencia en el tiempo aumentando, vamos a ver. Pero bueno, entonces a lo que vinimos en estos próximos 30 minutos o 25 a hablar de vacunas contra el dengue. Hay muchas vacunas, hay vacunas inactivadas, hay vacunas incluso vectoriales, pero de las que vamos a hablar, las que están más avanzadas son las vivas atenuadas. De las vivas atenuadas hay tres de las que
necesitamos conocer sus datos porque pronto las vamos a tener a nuestra disposición, pronto vamos a tener a nuestros pacientes preguntándonos, ¿me la pongo o no me la pongo? ¿Cuál me pongo? ¿Qué hago con esta? Lo mismo que nos preguntan todo el tiempo con COVID. Una de ellas, la primera de ellas de la que vamos a hablar es la TB003. Esta es una vacuna que inició el NIH en los Estados Unidos. Posteriormente se trasladó al Instituto Butantan, en donde la están desarrollando, y ahora MSD, Merck, entró como en esa colaboración a potenciar ese desarrollo. Es una vacuna que está en fase 3. Este es un dato rápidamente solo para mostrarles, y si se fijan aquí en el señalador, cómo una dosis de la vacuna, en comparación con 2 dosis, producía una seroconversión en un porcentaje superior al 95% de los sujetos, de modo que con base en eso se avanza a darle, o en el desarrollo clínico solo de una dosis. Luego hacen un estudio reto en donde pacientes se aleatorizaron a recibir la vacuna o a recibir placebo, y 6 meses después se los infectaba con dengue, un estudio reto similar al que se hizo con COVID hace poco en el Reino Unido. Y muy interesante, los pacientes que habían recibido la vacuna, ninguno de ellos desarrolla viremia, ni fiebre, ni rash, ni neutropenia en comparación con el 100% de los que habían recibido placebo. Entonces, 100% de protección en este estudio reto. Magnífico este tipo de estudios, ojalá pudiéramos hacer más, ojalá en Colombia hiciéramos más, y quizá en el CEIP o en diferentes centros de investigación lo debemos considerar, porque esto permite avanzar a pasos mucho más grandes la posibilidad de identificar candidatos vacunales que sí o no sean potencialmente útiles. Pero bueno, entonces este candidato vacunal se lleva finalmente a un estudio de fase 2, en donde 250 participantes reciben dengue o la vacuna o placebo. De nuevo, una alta proporción de ellos, ya fueran seropositivos o seronegativos, hacen seroconversión, 80-90%, con unos, y esta tabla está un poco llena, pero lo que les quiero mostrar es que los datos de laboratorio solicitados o datos de reacciones locales eran muy bajos, 7%, 10% aproximadamente, pero una proporción muy grande de estos participantes, cerca del 60-50%, hacen brote. Entonces, y lo otro muy llamativo de esto es que aquellos que hacen brote tenían respuesta tetravalente, tenían respuesta a los 4 serotipos. Interesante ver entonces qué va a pasar y si esto se traduce y se mantiene una vez que se empiecen a mostrar los datos del estudio fase 3. El estudio fase 3 de este candidato ya está registrado, hay más de 17.000 participantes ya involucrados, desafortunadamente solo en Brasil, de modo que hay que esperar a que teniendo en cuenta que el dengue es una enfermedad mundial, pues empezar a conocer los datos en otros países también. Pero es un candidato muy prometedor, muy alta seroconversión, tetravalente, muy buena seguridad, ya veremos datos de fase 3. Hablemos de la vacuna CYD-TDB. CYD es la vacuna de Sanofi Pasteur, es una vacuna con un desarrollo clínico muy amplio por muchos años, es una vacuna cuyo mecanismo utiliza el hecho de que el backbone, la columna vertebral del virus de la fiebre amarilla es igual al del dengue. Entonces lo que se hace es que se reemplazan el virus, el gen de la premembrana y el gen de la envoltura de la fiebre amarilla por esos mismos genes de los 4 serotipos del dengue, obteniendo entonces una vacuna de un ADN recombinante genéticamente estable, que genera también respuesta celular y no se transmite por vectores. Este es el resumen, esta diapositiva muestra el resumen de lo que se encontró en los ensayos de fase 3, el CYD14 en el Asia, el CYD15 en América, en pacientes mayores de 9 años. Lo primero es que la eficacia vacunal contra dengue virológicamente confirmado, no contra enfermedad severa, no contra enfermedad sintomática. Pacientes con síntomas de dengue con PCR positiva era del 66%. Buenos datos sobre todo para serotipos 3 y 4, un poco inferior para serotipo 2, pero lo más importante, pienso yo, era la protección contra dengue grave, contra hospitalizaciones por dengue, contra lo que en este estudio se definió como fiebre hemorrágica superior al 90-80%.
A este estudio, a esta vacuna se le ha hecho un seguimiento muy extenso. Ya llevamos más de 5 años siguiendo estos pacientes y miren lo que ocurre a través del tiempo. En el año 1, 2, 3, 4, 5, las barras, digamos, marrón o café, son el grupo control y esta es la incidencia de hospitalización anual, siempre superior en el grupo control que en el grupo vacunal a través del tiempo para un resultado acumulado a los 5 años de un riesgo de 0.4, es decir, un 60% de protección a través del tiempo. Magníficos resultados. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar de acuerdo al cero estado, ve que es mucho mayor en los seropositivos, protección del 70-80%, mucho menor en los seronegativos, incluso cruza el intervalo de confianza, cruza el cero, y por eso la OMS inmediatamente dice, ahí hay alguna señal de preocupación, explíquenos por favor, señores patrocinadores o casa farmacéutica, qué pasa en los seronegativos, en aquellos sujetos seronegativos, y para eso se hace este estudio utilizando pues datos de títulos anti-NS1. Recuerden que la vacuna codifica la proteína estructural y la proteína de premembrana no codifica la proteína NS1, por lo tanto los sujetos positivos para NS1 es porque habían sido infectados con dengue antes del ensayo clínico. Y eso lo hicieron entonces para predecir el estado basal. Y vemos entonces que en los seropositivos, como ya sabíamos, el riesgo de hospitalización en 5 años era con una protección como del 80% para enfermedad, para hospitalización y para enfermedad severa. Magníficos resultados. Pero en los seronegativos, tanto para hospitalización como para dengue severo, el RR era por encima de 1, 1.4, 2.4. Entonces, esa señal sin duda fue un tropiezo muy grande para esta vacuna. Llama la atención y es importante saber que esa tendencia desaparece con la edad. Parece haber un efecto modificador que la edad juega en el riesgo. En los mayores de 9 años ya no parece haber un riesgo y especialmente en los mayores de 12 años, pero la señal fue clara, sí hay un riesgo en los seronegativos y por lo tanto pues, hay que hacer modificaciones antes de implementarla a nivel universal. Esto es lo que ocurriría en una población en Cali, en Bucaramanga, en Neiva, en sitios de alta endemicidad. Control seronegativo, los que reciben el placebo en seronegativos y vacunas seronegativos, a través del tiempo vamos a ver que hay un mayor número de hospitalizaciones en los que reciben la línea punteada, es decir, vacuna en los seronegativos, eso es lo que hablamos. Pero en una población en donde haya mucha seroprevalencia, donde haya mucha seropositividad, lo que vamos a ver es muchos sujetos que son seropositivos y por lo tanto un balance que de nuevo va a depender de esa seroprevalencia. Esto es lo que muestran estos modelos. Nosotros sí vamos a inducir algunas hospitalizaciones o algunos casos de dengue severo si vacunamos a toda una población. Sí los vamos a inducir, sí vamos a enfermar a algunas personas. Pero el balance de los que vamos a prevenir hospitalizaciones o dengue severo va a ser mucho más favorable a medida que la población sea haya estado expuesta en mayores proporciones. En este ejemplo, de vacunar a 1 millón de personas de 9 a 16 años en un ambiente de una seropositividad de 80%, en un periodo de 5 años, vamos a inducir, como decimos, algunas hospitalizaciones y casos severos, pero vamos a prevenir muchos más para un balance muy favorable. Eso genera, obviamente, algunas discusiones éticas muy profundas, muy complejas, pero en general, ¿qué ocurriría en Colombia? Esto es lo que ocurre en Colombia. Si en 6 años, este es un estudio de seguimiento de 6 años, en un área donde el 90% son seropositivos, el riesgo de hospitalización es de 0.1, es decir, casi que el 90% de protección contra hospitalización y 85% de protección contra dengue severo.
pienso que ahí hay un mensaje muy importante. Otras preguntas importantes era evaluar esquemas simplificados. Hasta este momento lo que hemos mostrado es lo que ocurre después de vacunar a una persona con 3 dosis, separadas por 6 meses, 0, 6 y 12 meses. Entonces quisimos ver qué ocurría si le dábamos solamente 2 dosis versus 3 dosis y medimos títulos de anticuerpos a los 28 días y al año post-inyección, perdón. Y vean esto es un ratio, esto es una tasa de títulos geométricos. Si el intervalo pasa por 1, quiere decir que no hay diferencia entre recibir 2 y 3 dosis. Medida 28 días después, medida un año después, y vemos que efectivamente hay no inferioridad en 2 versus 3 dosis. Entonces esta información genera la posibilidad de aplicar esta vacuna, utilizarla solo con 2 dosis. Y otra pregunta que respondimos fue la necesidad de booster. Esta diapositiva está muy llena, pero si se fijan bien, el serotipo 1 y el serotipo 4, el intervalo de confianza sí es menor a 1, lo que quiere decir toda esta cantidad de números es que el booster para esta vacuna no genera un ascenso significativo y sostenido de anticuerpos. De modo que terminamos con una vacuna que es de 2 dosis y que no se beneficia de booster ni al año ni a los 2 años después de la dosis primaria. Ok. Con base en toda esta información que hemos visto, entonces, ¿qué dice la OMS? La OMS dice, en general, el número de casos severos que vamos a prevenir con esta vacuna es superior al número que vamos a inducir. Y este exceso en los seronegativos después de la vacuna eventualmente desaparece. Y eso lo muestran datos como este. Esta es la fase activa del estudio. La fase activa dura 25 meses, o sea, los 2 primeros años. Entonces, los 2 primeros años, el tercer año, el cuarto año y el quinto año. Los 2 primeros años no vemos ningún efecto en seronegativos, ningún efecto ni positivo ni negativo. Empieza a aparecer el riesgo en los seronegativos en el año 3, pero con el tiempo ese riesgo tiende a desaparecer. Entonces, lo que decía la OMS de que eventualmente desaparece, sí se demostró clínicamente. Y la conclusión general es que esta vacuna tiene un potencial papel en la salud pública, siempre y cuando seamos capaces de proteger el riesgo en los seronegativos. ¿De acuerdo? Para eso hay 2 posibilidades. Una estrategia alternativa que es vacunar a toda una población, vacunar ciudades, departamentos, casi que países enteros, donde creamos o sepamos, idealmente sepamos, que hay una alta seroprevalencia. Sin embargo, esa es la estrategia alternativa, porque si tú vacunas a 1 millón de esas personas, pues 200.000 les estás induciendo un riesgo que, a pesar que desaparece en el tiempo, van a estar expuestos a ese riesgo por algo que tú estás haciendo. Entonces, esa no es la ideal. Y la estrategia preferida es hacer screening serológico a todos los sujetos, medirles y evaluar si han estado expuestos a dengue o no. Pero tiene que ser un test muy específico, porque no te interesa si han estado expuestos a Zika o no, como tú preguntabas. Ahí es donde está atrancada el desarrollo de esta vacuna, en un test que sea rápido, que sea inmediato, que lo puedas medir positivo, cero positivo para dengue, solo para dengue, no para Zika, no para fiebre amarilla, no para chikungunya, solo para dengue, y ahí sí vacunarlos. Ahí está trabada el desarrollo de esta vacuna. Y entonces hablemos en los últimos 5 minutos de TAC-003. TAC-003 es desarrollada por Takeda. Es un estudio en donde es una vacuna que, a diferencia de la de Sanofi, ¿se acuerdan que la de Sanofi, el backbone, la columna vertebral era de la fiebre amarilla? La columna vertebral de esta vacuna es el serotipo 2. Esto permite intuitivamente pensar que vamos a tener mayor inmunidad celular. Y el gen de la premembrana y de la envoltura a través de mutagénesis se cambian por estos mismos genes de los otros diferentes serotipos. Este es el primer estudio que se publica en noviembre del 2019. La doctora Alexandra Sierra es la coordinadora de este estudio en nuestro sitio en Colombia, y todos estos datos se deben, o la calidad de los datos al equipo, o incluyendo a Alexandra.
Y fue un estudio fase 3 en donde más de 20.000 participantes de 4 a 16 años se les ponen 2 dosis subcutáneas separadas por 3 meses y ante cualquier enfermedad febril, con un seguimiento semanal se les hace una prueba para dengue, solo como para que la dimensión de este tipo de ensayos. Hay que a 20.000 sujetos contactarlos todas las semanas por 5 años. Esto es agotante para el participante y también para el centro de investigación. Y ante cualquier fiebre, ya sea por una infección urinaria, por una infección en piel y tejidos blandos, se les hace PCR para dengue. Entonces, la idea era que no se nos pasara ningún caso, esperemos, pues creemos que no se nos han pasado ningún caso. Y vemos que a través de ese ensayo, y aquí están los datos de los primeros, digamos, 12 meses de seguimiento, una eficacia del 80%. Veíamos con la vacuna anterior una eficacia del 66, 67%, aquí del 80%. Magníficos datos en seropositivos y seronegativos. Ya hablamos de la importancia de evaluar qué pasa en los seronegativos. Aquí había eficacia sostenida, o sostenida no, porque aquí solo estamos hablando de 12 meses, pero muy alta para positivos y seronegativos. Para todos los serotipos, sin embargo, el serotipo 3 es un poquito inferior. Obviamente el serotipo 2 es mucho más alto porque la columna vertebral es del serotipo 2. Era esperado que fuera casi el 100%, serotipo 3 un poco más bajo, pero lo que realmente más nos interesa, similar a lo que veíamos con las otras vacunas o con la vacuna de Sanofi al menos, su altísima protección en seropositivos y seronegativos contra dengue que lleva a hospitalización. Estos son datos de seguridad, por motivos de tiempo lo pasamos rápido, pero datos muy seguros, muy similares vacuna y placebo, eventos solicitados locales 36%, incluso similar un poco mayor a placebo, nada que nos preocupara. Luego, es evidente y la OMS siempre va a exigir qué pasa con las vacunas en general en el tiempo. ¿Qué pasa con esta vacuna en el tiempo? Entonces, publicamos lo que había ocurrido 2 años después, aquí ya son 2 años de seguimiento. Estos son acumulados esos 2 años, vemos que la eficacia se mantiene muy alta, eficacia para todos los serotipos. Para serotipo 4 es difícil de saber porque habían muy pocos casos, para serotipo 3 ya un poco más baja, pero para hospitalización, de nuevo, primero, de acuerdo a seroprevalencia, muy similar. Entonces ahí empezamos a encontrar unos datos que nos alivian mucho, que difieren un poco de lo que habíamos visto con el candidato anterior. Magníficos datos en seropositivos, magníficos datos en seronegativos, 67% de eficacia y altísima protección en hospitalización. Pero comparamos lo que ocurría el año 1 con el año 2 y ahí sí hay una diferencia. Año 1, 80% de eficacia en general, año 2, 56%. En un año había un cambio importante y eso se mantiene para seropositivos, seronegativos, dengue 1, 2, 3 y 4. Entonces hay un cambio, hay un waning de la inmunidad y eso nos obligó a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa al tercer año? ¿Qué pasa al tercer año de seguimiento? Lo publicamos hace unos meses y aquí vemos entonces la eficacia vacunal para dengue en general y según Seroestado, durante 3 años, es decir, si tú vacunas ahora a una persona y la sigues por 3 años, esa persona va a tener un 62% de protección. Independiente de cuándo le dé el dengue, 62% de protección sostenida. Independiente si eres seropositivo o seronegativo, magnífica protección. Y para hospitalización, 80, 83, 86%. Entonces, muy buena información, pero volvemos a ver que si ya miramos año por año, la eficacia sí va cambiando. Año 1, 80, año 2, 56, año 3, 44. Y se mantiene para seropositivos, para seronegativos, para todos los escenarios. E incluso en el serotipo 3 aparece una señal un poco preocupante en el año 3, eficacia ya del 15% con un intervalo de confianza que claramente cruza el 1 y ahí no parece haber una eficacia tan favorable. Pero como conclusiones entonces de todo lo que hemos hablado, tenemos una enfermedad con una carga altísima, eso está claro. Tenemos 3 vacunas vivas, la del NIH, tenemos pendiente los datos de eficacia, tenemos pendiente datos en otras partes del mundo, no solo en Brasil, a esa vacuna todavía le falta un camino por recorrer, magníficos candidatos aparentemente.
La vacuna de dengue, la vacuna de Sanofi, perdón, Dengvaxia, 2 dosis, no hay necesidad de booster, muy buena protección contra dengue virológicamente confirmada, hospitalización, dengue grave, pero necesitamos una prueba rápida que nos permita diferenciar seropositivos de seronegativos y que sea altamente específica para dengue. Y la vacuna de Takeda, TAC-003, muy buenos datos, hospitalización y dengue grave en seropositivos y seronegativos. Hay una disminución de la respuesta con el tiempo en este momento, por lo tanto, estamos evaluando qué pasa al administrar un booster y hay que vigilar la eficacia con serotipo 3. En Colombia hasta ahora, en los últimos años, no ha circulado muy fuertemente el serotipo 3, pero pues, eventualmente lo hará, seguramente, así que necesitamos conocer qué pasa con el serotipo 3, pero definitivamente no hay datos, no hay riesgos de seguridad. No aumenta el riesgo, no aumentan hospitalizaciones, puede que no haya mucha eficacia, pero no hay riesgo. Y yo creo que la conclusión grande de todo esto es que ya tenemos vacunas que son efectivas y que son seguras. Ya tenemos esta vacuna de Sanofi que si bien la tenemos que utilizar solo en sujetos de 9 años y solo en sujetos seropositivos, en esa población ofrece una magnífica protección. Por ejemplo, en Cali 80-90% de personas son seropositivas. Y si les aplicamos a ese 80 o 90% esta vacuna, vamos a evitar una grandísima carga de enfermedad. Y ahora con COVID y ahora cuando aparezcan otras pandemias en el futuro, quién sabe, pues necesitamos evitar esas endemias. Y la vacuna de Takeda lleva ya casi 9 meses en evaluación en INVIMA, aproximadamente en julio nos van a decir o le van a decir al desarrollador si tiene o no aprobación para aplicarse en Colombia, pero de ser así yo pienso que no debemos permanecer congelados, no debemos permanecer como en un estado de estupor esperando la vacuna perfecta con 100% de efectividad durante 10 años para todos los serotipos, ya teniendo herramientas que nos muestran buena protección y sobre todo buena seguridad. Mientras tanto, no perder de vista al mosquito, como nos mostraba el doctor Navarro, y sin duda el complemento de control vectorial con vacunas nos van a permitir pues, evitar tanto sufrimiento local, individual y sobre todo a nivel de salud pública en las regiones afectadas. Un saludo desde nuestro centro de investigación y muchas gracias.